Pero una cosa también significativa ha sido pues para nosotros el fanzine, que a partir del fanzine pues también hemos podido como plasmar muchos de los sentires del momento o del crimen que se vivió, ¿cierto? Lo que nosotros pensamos sobre eso. Y a partir de ahí contar una historia y contar una historia de conflicto, pues como contar el conflicto, que la gente inclusive se sensibilice y empiece como a verla, inclusive llore. Siempre digo que hacer este tipo de publicaciones es un acto político. Siempre se reúne acto político, estético, sí, y poético. A mí me gusta lo poético. Para mí la resistencia es crear a pesar de todas las adversidades que uno tenga por los lados. Así es como yo lo veo, como crear. Y empezamos a usar de pronto el graffiti, el mural, los fanzines, el dibujo, la escritura, el teatro para transmitir ese mensaje, pues por un lado como la memoria que nosotros queremos hacer, que es una memoria viva, una memoria pues que dignifica a nuestros seres desaparecidos o asesinados. Y asimismo denunciar que estas cosas siguen pasando, que la impunidad continúa y que las mismas prácticas del Estado han permitido que la impunidad se perpetúe a través del tiempo. Pero entrados en el año 2000, por ejemplo, empiezan nuevamente a los colectivos de artistas a juntarse, a ya no hablar desde un importaculismo, sino hablar de una situación política en específico. Se vuelve un poco más activista lo que hacen Excusado, la Subsystem de Cali, que empiezan a hacer ya con temas casi, bueno, muchos de ellos están en el ambiente académico, universitario, político, y empieza esto de volver a coger el impreso con un tono donde hay una conciencia política. Pues que hay una necesidad de trascender la manera en la cual se narra. Las víctimas del conflicto han estado muy acostumbradas a los formatos, han estado muy acostumbradas a las entrevistas, han estado muy acostumbradas a eso con lo que el Estado a veces se ufana y no sirve de mucho, mientras que el apostarle a estas herramientas implica pues como la posibilidad de que como corporación de derechos humanos pues no estamos viendo a las víctimas como nuestros sí, como con lo que trabajamos, sino que también son el objeto, exacto, también son parte de nuestras luchas, y pues con eso uno descubre que se abre mucho más el espectro de la narrativa sobre el conflicto. Pues es una cosa muy bella ver a señoras de 50, 60 años, a veces hasta de 70 años, que hemos tenido casos, con una hoja de papel, tratando de recortar y demás, de tejer, ¿sí? Y de narrar lo que están mamadas de decirle al Estado todo el tiempo en formatos escuetos, pero ya lo quieren decir de otra forma. Incluso ha servido para que otras víctimas se arriesguen por primera vez a contar más detalles de sus hechos, porque pues el dolor las ha habitado por más de 20, 25 años. En el caso pues puntual de ciertas organizaciones de víctimas, conocemos a una madre que lleva buscando a sus hijos 20 años y todos sabemos cuál es el hecho victimizante y tal, pero ella no era capaz de decirlo. Y cuando hacemos talleres de fanzines, cuando hacemos otras formas de explorar a partir del escrito y de esa creación artística que está presente allí, lo cuentan. Una catarsis. Sí. La función de la catarsis no era solamente de limpieza emocional de los individuos, sino que era ante todo una acción política. A la comunidad le interesa el espacio de catarsis. Cuando cantamos, cuando danzamos, cuando salimos a la calle, cuando gritamos, estamos generando las emociones y abriendo la posibilidad de su limpieza. Para que la seguridad sea una política que permita recuperar la tranquilidad de los colombianos, la seguridad tiene que ser eficaz y transparente. Atención, buenas noches. Acaba de ser abatido el máximo comandante de las FARC, alias Alfonso Cano.
Y allí, llegando a la Fiscalía de Ocaña, llegué a las 9 de la mañana y el fiscal me pregunta que por quién voy. Yo dije que por Fair Leonardo Porras Bernal. Soltó la risa y dijo: ah, ¿usted es la madre del jefe de la organización narcoterrorista? Como el otro cuento, no, es que hay falsos positivos porque Uribe exige muchos resultados. Ante la asistencia tecnológica de guerra en Colombia, el año 2006 mostraba avisos de una guerra moderna. Los golpes continuos contra las guerrillas auguraban una derrota por la vía militar. Los paramilitares ganaban en la disputa por el control territorial. El avance del paramilitarismo dejó a su paso miles de muertos. El plan del paramilitarismo era refundar la patria. Para ello buscaba acumular poder militar, político, económico y social que defendieran fundamentalmente intereses privados. En la búsqueda del poder se aliaron principalmente con sectores políticos, empresariales, financieros y estatales, y por medio de la coacción lograron hacerse con alcaldías, gobernaciones y curules del Congreso de la República. Cerca de 60 congresistas fueron condenados por tener nexos con paramilitares y facilitar hechos victimizantes para quedarse con tierras y posesiones de sus víctimas. Los paramilitares salieron de la lista de organizaciones terroristas con las desmovilizaciones de Ralito. Sin embargo, al poco tiempo habían creado nuevos grupos denominados bandas criminales. La mayoría de los denunciantes de la parapolítica y el paramilitarismo fueron perseguidos y exiliados, muchos otros asesinados. Cerca de 1 millón de personas salieron en todas las ciudades de Colombia el 6 de marzo de 2008, en rechazo a los crímenes del paramilitarismo, la parapolítica y los crímenes de Estado. Yo sí creo que el gran problema de la sociedad colombiana es que hay una carencia de educación. Educación política, educación ciudadana. Somos grupos que están siempre luchando la vida, buscando la sobrevivencia. De manera pues que es muy difícil pensar que a estos grupos se les pueda solicitar o pedir un compromiso político con la sociedad cuando hay necesidades vitales. La caricatura es un mecanismo para hacer memoria, la caricatura, el cómic, como caricatura porque la caricatura impacta más, ¿cierto? Ese hecho de como que la gente se ría incluso de algo malo que pasa, también sirve como para hacer catarsis, ¿cierto? Como eso queda mucho más en la memoria, claro, un buen chiste le queda a la gente en la memoria de uno. Pues yo creo que lo que nosotros hacemos es como que llevar todos estos relatos y nuestras memorias en unos lenguajes más universales de alguna manera, pero es mucho más claro o más fácil de compartir que, qué sé yo, un informe de 100 páginas que no creo que todos vayan a leer, ¿cierto? Con el fanzine uno como que le da mensajes a un desconocido en el tiempo y es como algo que pienso aquí ahora lo llevo en el tiempo, que se mantenga con el mismo mensaje a un desconocido. Entonces ese es el proceso mental que la gente no ve que está detrás del fanzine, porque el arte en la calle es eso, salir de la galería del museo y llevarlo a la calle a la gente del común. Entonces creo que esa es la parte poética, la esencia del fanzine también, ¿no? El poder ser rebelde, el poder expresar algo que tengo yo por dentro y expresarlo a la calle, expresárselo a los demás. Algo que no quiero quedarme conmigo adentro, sino que quiero sacarlo, que ya no esté dentro de mí. Hay una cosa que es muy bella en esas muestras de solidaridad. No me pasó a mí, efectivamente, en el sentido estricto del sufrimiento de esta herida. Sin embargo, no solo podría pasarme a mí, sino que no debiera poder pasarle a nadie. Y pues también es como empezar a cambiarle el chip a los jóvenes
que han sido víctimas del conflicto y no seguir el círculo vicioso de que los jóvenes por venganza o por, pues, como por esa situación que pasaron o que pasamos, pues porque me incluyo, sigamos en el círculo, sino que a través del dolor, pues de lo que nos pasó, lo transformemos en cosas positivas para nuestra sociedad. El siglo XXI mostró un país que continuaba con un conflicto social sin resolución. A partir de este momento, las acciones colectivas en contra del conflicto armado y la violencia se incrementaron para encarar una verdad incómoda, la de un conflicto armado que se negaba a desaparecer. El papel de la reconciliación fue protagonizado fundamentalmente por aquellos que sentían no tener futuro. Salir a la calle a mostrar su descontento, participar en grafitis, crear fanzines y marchar fueron los medios de una nueva generación comprometida con el cambio. La protesta forjó un carácter cívico y político necesario para entender la necesidad de un nuevo acuerdo de paz. El fanzine permite contar verdaderas historias, otro tipo de historias, como temas de conflicto, temas de sociedad, y entonces lo que yo me puedo dar cuenta es que ayuda mucho a entender lo que ha pasado en diferentes épocas, o sea que es algo muy valioso. Tanto es así que hace muchos años pues a los fanzines no se les prestaba mayor atención, y ahorita muchas de las bibliotecas, Biblioteca Nacional, la Biblioteca en Cali, han tomado este archivo de fanzines, se están dando cuenta que es algo valioso, que hay que preservar, pues que hay que tener en cuenta y que cuenta de todas formas la memoria de un país. Con lo que hago hoy en día, pues el mismo fanzine incluso se convierte en herramienta para trabajar con señoras que son víctimas de crímenes de Estado, y pues que si yo no sé dibujar, ellas peor, ¿cierto? Entonces, pero podemos hacer fanzines, ellas pueden expresar por medio de una pequeña ruana o de un pequeño collage lo que sienten y canalizar también y resignificar ese dolor. Entonces creo que hay de hacer con otros y con otras permite que el fanzine siga siendo pues una herramienta también y una forma de disputar y de poner debates. La poética dota de sentido los acontecimientos en tanto aleja al hombre de su presente inmediato y crea un mundo posible. Es además actividad creadora que nos permite vernos ante nuestra propia humanidad, incluidas nuestras dichas y desgracias. Es una reconciliación con aquello que nos hace sentir orgullosos, pero también con aquellas acciones que nos avergüenzan. Hacer memoria poética implica reconocer nuevas formas de ser y estar en el mundo. Identificarse con el arte permite el reconocimiento del dolor del otro como propio. El mérito de la memoria poética es la identificación del otro como un ser sintiente. Solo de esta manera podemos identificar nuestras virtudes, pasiones y triunfos. Igualmente nuestros dolores, temores y tragedias. E incluso reconocer nuestra fragilidad, nuestros equívocos y lugar en el conflicto. Yo creo que resistir es proponer alternativas para contrarrestar eso que está ahí siempre en tensión, que es esos polos ahí en tensión y que lo hacen a uno pensar si el fanzine tiene eso. Si lo perdemos, estamos jodidos porque nos volvemos a una nueva dictadura del chico con el fanzine en la mano, pretendiendo cambiar el mundo. Eso suena bonito, si no estoy diciendo que no lo cambie, pero es más como cuando se da desde una necesidad de proponer. Resistir igual proponer. Para mí la resistencia es crear a pesar de todas las adversidades que uno tenga por los lados. Así es como yo lo veo, como crear. Entonces resistir a veces parece ser aguantar, como una capacidad de aguante, me parece a mí, ¿sí? Esa resistencia tiene que ser para construir, para proponer y propiciar otras vainas. A través de la reflexión poética, lo ajeno se torna comprensible y cercano. Las creaciones colectivas afirman la propia voz al enfrentar versiones dominantes del pasado. La apuesta por una memoria poética rechaza el hecho como totalidad y busca rescatar las memorias que no tienen espacio en los discursos del poder. Una memoria poética es un canto para aquellos que no están, para los oídos de los que están y de los que vienen. Y el humor es una manera de resistir muy interesante y muy importante. Sobre todo, digamos, como uno
en ese sentido en que ese humor que uno hace o que uno crea que le sale a uno a veces como tan natural, le sirve al otro para darse cuenta de lo que uno le está queriendo mostrar, ¿cierto? Es, digamos, como que el otro dice, uy, claro, no solamente me reí, sino que entendí ese chiste que va un poquito más allá de simplemente hacer reír a la gente. Para mí la resistencia es ser partícipe de las votaciones como tal, pero también ser partícipe de lo que ocurre en la ciudad. Por ejemplo, de estos movimientos sociales o los movimientos universitarios, y a partir desde ahí sacar pues como cositas, piezas de arte o cosas así que precisamente concienticen a la gente de que decir que vivimos en un país violento no es normal y que no podemos como aceptar esa violencia tan fácil. La memoria poética busca enaltecer y potencializar la vida como símbolo de resistencia. Es un mensaje para estar por encima de los designios y advertir que muchas veces las espirales del devenir pueden superarse. Creo que la resistencia es asumir una mirada, una posición crítica frente a lo que permanentemente estamos llamando la normalidad en Colombia. La resistencia es autonomía, asumirse en esa condición autónoma, autodeterminada, de posibilidad de existencia y de alternativa para decirle al otro, con las propias experiencias, que tú eres una persona que con tus experiencias puedes mostrarle al otro que sí es posible cambiar una sociedad. Está la resistencia buena, que es cuando tú identificas algo dentro de ti o de tu entorno y dices, ok, esto no lo puedo aceptar tal cual como es, no lo puedo quizás destruir o desaparecer, pero sí puedo cambiarlo, puedo transformarlo. Entonces la resistencia creo que consiste, la buena, consiste en el proceso de poder transformar aquello con lo que no estamos conformes. Para mí la resistencia es como una energía transformadora, ¿no? El reconocernos y como que a partir de ahí proponer y sentar como las bases para un cambio o trabajar para un cambio como sociedad. Estas interpretaciones simbólicas y sentidas encarnan la dignidad de vidas que se han ignorado por años en el conflicto colombiano. Relatos que se han rechazado en versiones únicas de la historia de la violencia abren la puerta al reconocimiento de la diversidad. El conflicto no es solo armado, es también social. Y para entender dicha interacción, debe ir más allá de lo académico y lo gubernamental. Debe ser una apuesta por encontrar voces de lo supuestamente extraño, raro y subalterno. Porque resistir en un país como Colombia es muy difícil, ¿cierto? Y más porque es un país donde todavía persiste el conflicto. Tristemente pues en Colombia y esto pues es complejo, pero pues hemos logrado un montón de cosas. Entonces yo creo que la resistencia es la posibilidad de eso, ¿cierto? De reconocer también que el otro y la otra pues hace parte de la vida, hace parte de lo que soñamos, hace parte de lo que queremos construir, es ir construyendo el futuro. Es no pensar que el futuro es un punto de llegada, sino que la resistencia nos permite entender ese futuro como una cosa que vamos construyendo todo el tiempo y que lo vamos viviendo también, que no es esa visión nostálgica de que es que ya no nos tocaron las transformaciones, no, nos están tocando y muchas veces las estamos posibilitando con otros y con otras. Entonces creo que la resistencia es la posibilidad de ese porvenir y de esa disputa y de esa lucha también que queremos por el mundo, digamos, diferente. La apuesta por el derecho a tener varias versiones del conflicto en Colombia se da en lo que recordamos y cómo lo recordamos, y en la posibilidad de recordar en libertad y sin miedo. La historia no es fija, está siempre abierta a la interpretación, a la creación y a la presencia de múltiples voces que narran nuevas luchas, resistencias y esperanzas. La memoria poética da lugar al dolor, para encararlo, para transformar nuestras formas de actuar y para comenzar nuevas formas de vida, más libres, más incluyentes y quizás más justas. No, porque es que esta fue la que yo hice para presentar. Mira que tiene como
algunas correcciones que fue el trabajo final. Poética Aristóteles es el libro. Es el libro. Hay que volver a los clásicos. Aristóteles y sus poéticas Fanzinera. Sí, porque... Si no se ha metido en la cabeza, lo lleva a decir, a mí no me interesa hacer lo que todo el mundo hace. Nosotros hacemos pues de todo, pero una cosa también significativa ha sido pues para nosotros el fanzine. Incluso han resistido frente a esas cosas y ya no naturalizan la violencia como antes lo hacían. Nosotros no queremos más derramamientos de sangre, pues ya en Colombia se ha derramado muchísima sangre. Y ahí comienza a entrar el fanzine con toda. Les presento este proyecto que es un carrito gráfico del taller Colmillo. De verdad, cuando uno aprende por sí mismo, autodidacta. Si el fanzine es eso, es para personas autodidactas. Si lo vamos a hablar de un taller como este, Resistencia es llegar al fin de mes. De constituirse como un ser crítico, reflexivo, propositivo también. La resistencia es cuando una energía se convierte en un acto y ese acto refleja la voluntad. Yo me llamo Fabiola Lalinde, soy la madre de Luis Fernando Lalinde, la primera ejecución extrajudicial de este país. No podemos olvidar, sino que vamos a recordar para hacer un homenaje a los ausentes y para que hechos tan dolorosos no se repitan en la historia.